Estás escuchando Laboratorio de Juegos, un podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Hoy estrenamos sección con Carlos Daunés. Hola, Carlos. Hola, Adrián. Hola, Pablo. Hola, audiencia. Hola, ¿qué hay? La primera vez que pronuncio bien tu apellido, ¿eh? Muy bien. Esto va ahí lo de esta sección, ¿eh? Estás aprendiendo. Ahí está. Estoy aprendiendo. Y eso que me pones la traba de seguir sin ponerte el acento aquí en el programa de la grabación. y me lías. Te pongo a prueba. Me pones a prueba, tal cual. Bueno, tu sección. Te dejo que la presentes. Bueno, hemos decidido llamarla El escritorio del novato, por lo que, bueno, vais a ver a continuación. Lo único que antes de empezar sí que quiero dejar un par de cosas claras. Lo primero es que, bueno, aquí ahora va a empezar a bajar el nivel. Hasta ahora teníais a Julia, a Paco, David. Esto era... Y eso me hace pensar, ¿no? Que no sé en qué os basáis. Igual aceptéis a cualquiera al final y habéis tenido suerte. Pero esto, yo lo veía, cuando lo pensaba, lo veía algo así como ver las dos primeras películas de Alien o las dos primeras de Terminator y ahora pasar a la tercera de cada una de ellas. No, ese es el nivel, ¿eh? Así que la audiencia que sepa que está avisada ya, a partir de ahora, es a cuenta de ellos. El clásico ponerse la venda antes de la pedrada, que no cuela. Venga, ¿y la siguiente cosa qué es? Nada, pues que cogiendo referencias cinematográficas, yo soy solo un chico delante de una pantalla pidiendo que le escuchen. Y nada, que esto al final va a ser un poco experiencia personal. Todavía me queda muchísimo por aprender. Vamos a hablar de algunas cositas que se pueden mejorar. Igual a lo que a mí me ha salido rana, a otros les funciona. No tiene que ser para todos igual. Así que bueno, que entendéis que esto es el escritorio del novato, no el escritorio del experto. Así que seguramente partimos de esa base. Pues te voy a dejar rienda suelta para que arranques con tu sección. Eso sí, todo lo que vamos a hablar aquí relacionado con el diseño de los juegos, en principio, desde un punto de vista no como novato, como el de novato, o sea, no como Carlos que sea un novato, sino como el punto de vista, que lo estábamos hablando justo antes, de referencia para, bueno, estoy empezando, o ya he avanzado, qué problemas se han encontrado otras personas que me van a valer a mí para no cometer el mismo error quizás, ¿no? Sí, yo lo resumiría un poco como segundos pasos, ¿no? O sea, sí. Los primeros pasos pues los tenemos más o menos claros y en los primeros programas del podcast pues los tratamos, pero muchas veces el problema está cuando quieres los segundos pasos, ¿no? Porque antes también ha dicho Carlos, no, pues es que pues por aquí está Paco, por aquí está no sé quién, tal y cual, y eso ya pues es gente que tiene 5 o 6 juegos publicados, que ya sabe de qué va la fiesta y que nos puede contar cosas que son difíciles de aprender, pero Carlos tiene la ventaja de que ya ha hecho los primeros pasos y ha hecho muchos segundos pasos, porque ¿cuántos juegos tienes en TTS o versiones de juegos? Me dejaste alucinado la última vez que hablamos del tema. Pues no sé, he perdido la cuenta, 15 a 16 y van subiendo, pero bueno, a ver, ya dije una vez que muchos de ellos son versiones de otros juegos que al final no borro, es un poco Asperger, ¿no? Hay Asperger. Diógenes, me he confundido ahí de griego. Sí, algo de Diógenes un poco virtual, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que una vez lo comentó Alberto, que estoy en una especie de boom creativo, me salen muchas ideas que no acabo de llevar a buen puerto, casi ninguna, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que también veremos dentro de un rato, ¿no? Porque es un pequeño defecto por un lado, por otro, bueno, también tiene sus ventajas. Hay que apuntarlo todo, eso sí. Por último, no hemos comentado cohetes, que no te hemos hecho ni entrevista ni nada. Yo entiendo que todo esto, sin entrevista, nos lo vas a desarrollar mejor que si fuera en una entrevista en esta sección. Así que... sí. Pues mira, si daba tiempo para hoy, sí que tenía pensado hablar alguno de los fallos que cometí con cohetes, que bueno, que son interesantes de aprender porque
Bueno, pues porque metí la pata en algunas cositas. Si no da tiempo hoy, pues lo dejamos abierto. Ya sabéis, chicos, claro. Si llegamos a los 2000 likes, pues, sí, pues traeremos eso y también igual los errores de otros, para reírnos un rato. También. Me parece perfecto. Pues bueno, vamos. pues no te molestamos más. Dale caña. Nada. Bueno, lo primero es decir que en realidad nosotros, el ser humano, pues hemos sido creados con la capacidad y el deseo de aprender. Siempre queremos saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas, y ya desde pequeñitos. Una de las formas en las que más aprendemos es haciendo preguntas, y los niños saben de eso mucho, ¿no? Hacen muchas preguntas que ya cuando nos vamos haciendo adultos como que perdemos un poco las ganas de preguntar. Pero ellos siempre hacen preguntas y aprenden a raíz de eso. De hecho, después de una pregunta, de cualquier pregunta, viene otra. Bueno, tú, Pablo, seguramente lo sabrás, ¿no? ¿Sabes qué pregunta viene después de cualquier pregunta de los niños? Pues, ¿Por qué? Eso es. Siempre ahí lo tenemos. Y es que es una buena forma de aprender, ¿no? Preguntar. Y los niños, pues ya lo tienen desde pequeñios. Hay más formas de aprender. La ciencia, por ejemplo, utiliza mucho el ensayo y el error. En los métodos, es un método científico, ¿no? El causa-efecto, saber cómo funcionan las cosas en base a las pruebas que se hacen. Sin embargo, ese proceso pues resulta un poquito más lento, pues porque conlleva eso, hacer pruebas y más pruebas y ver cómo va conjuntándose todo. Pero tampoco es la única manera de aprender. Hay muchas otras. Robert Barton escribió en 1621 que un enano subido a los hombros de un gigante puede ver más lejos que el propio gigante. Sobre todo si el gigante es miope. Esto no lo escribió él, esto es mío, ¿eh? Aquí, Adrián, tienes que empezar a meter sonidos así, efectos de sonido para esta Boinks. Eso es. Pero bueno, no fue el único, ¿eh? Isaac Newton o Juan de Salisbury ya habían coqueteado con esa idea antes. Si os parece, voy a robar a Paco una de las cosas que os suele utilizar en su rincón de las mates. Es el tema de los juegos. Voy a haceros un pequeño juego. Esto no os lo había dicho, porque en realidad, a ver, es que llamarle a esto juego, podemos llamarle la oca, si queréis, ¿vale? Porque voy a hacerte una pregunta a ti, Adrián. Muy bien. ¿Vale? La única regla es que tienes que responder rápido si la sabes, y si no, pues dices, pues no la sé. Vale. Y luego se la haré a Pablo. ¿El rebote? Sí, eso es, ¿vale? Uh-huh. Vale. Entonces, es así, sencillo, o sea que por eso digo que no es un juego en sí mismo. A ver, Adrián, si yo te pregunto cómo se escribe 5 en binario, ¿qué me dices? Patata. Patata, vale. Bueno, no estoy del todo seguro de que sea eso, pero oye, es una respuesta. Pablo, ¿cómo se escribe 5 en binario? 101. Muy bien. Adrián, ¿cómo se escribe 5 en binario? 101. Muy bien. Hasta aquí ha sido fácil, ¿eh? Bueno, esta pequeña tontería o gran tontería es para ver que es una forma de aprender. Pablo ya conocía la pregunta que se le iba a hacer, porque se la había hecho antes a Adrián. Entonces ha podido responder, además que era algo que él conocía, es parte de su trabajo. Y Adrián también ha aprendido, porque ha aprendido de la respuesta de Pablo. Así que hay aquí una forma de aprender, como decíamos antes, ¿no? de lo que hacen los demás, de lo que hace el resto. Como se dice a veces, cada paso adelante que damos es gracias a otros pasos adelante que han dado nuestros predecesores. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y como el sabio aprende en cabeza ajena, pues eso es lo que queremos intentar durante el ratito que vamos a estar juntos. Vamos a intentar ver errores que, en este caso, yo he cometido, porque eso ayudará a otros a no cometer esos mismos errores. Y como decía, son errores que yo he cometido, pero a lo mejor, dentro de esas cosas, a otros les ha salido bien. Ya lo iremos viendo. ¿Y qué errores he cometido? Vamos a mencionar, en principio, 3, así un poco por encima. Si da tiempo mencionaremos alguno más, pero en principio estos 3, que tienen que ver con la sobreproducción de un prototipo, no presentar prototipos del todo afinados o querer abarcar mucho. Básicamente esas son las ideas principales. 3 clasicazos, empezamos fuerte. Sí.
Sí, ahí. Vamos. En los 3 he metido la pata. Así que... 3 greatest hits del novatismo. Bien. Eso es. Pero, sin embargo, es curioso que estos y muchos otros tienen un denominador común. Y casi siempre son las prisas y la ilusión. Muy buena. Están ahí mezclados, ¿no? Las ganas de sacar algo y la ilusión de hacerlo. Eso hace que a veces nos precipitemos en hacer las cosas, no las pensemos demasiado. Las ganas de poder ver un juego propio ahí en una estantería, pues a todo jugón nos hace ilusión. Onda, mira, me ha salido un pareado. Y el caso es ese, ¿no? Que al final esas cosas se juntan y hacen que pues podamos meter metamos la pata en alguna cosita. A mí el exceso de ilusión me recuerda a un póster motivacional que me hace muchísima gracia, que sale una foto del Everest y pone: todo cadáver del Everest era una persona extremadamente motivada. Perdona el humor tan macabro, pero es eso, a veces nos pasamos de motivación y decimos, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro nivel? Centrémonos un poquito, ¿vale? No, es cierto, ¿no? Y bueno, y ahí lo de eso, la primera parte, lo de la sobreproducción del proto, tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? Venga, vamos a ponerlo todo. Claro, también hay que matizar que lo de sobreproducir un proto tiene mucho que ver también con el tipo de juego que tengamos o que estemos pensando. Por ejemplo, os pongo algún ejemplo. París, de José Antonio Abascal. Hablasteis en un laboratorio, bueno, hablasteis vosotros, no, lo dijo él, ¿no? Que él iba, en principio, con un prototipo muy básico, al que nadie le hacía caso, y cuando se presentó con el mismo juego, con edificios en 3 dimensiones y tal, entonces ya como que llamó la atención, ¿no? Para luego volver a reducirlo a 2D. Pero en ese caso, pues bueno, esa sobreproducción le sentó bien, aunque hay que matizar, que también hablaremos de eso, que ya tenía unas mecánicas muy, muy cerradas. O el ejemplo de Rastrapiés de José, ¿no? Como lo conocemos como Rastrapiés en el laboratorio, con su Argonauts Quest. El Argonauts Quest, si no está sobreproducido, no funciona. Claro. Porque su mecánica es esa. Entonces hay que partir de esa base. E incluso vamos más allá. Hace poco estuve hablando con José Ramón Palacio, el autor de La Viña, y hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que una editorial puede cambiar muchísimo el prototipo. Entonces, que te esfuerces demasiado en adecentar eso. Él, por ejemplo, me hablaba de un prototipo que tenía sobre un jardín botánico. Lo he jugado. Yo también. Vale, pues sabéis que ahora no va a ser un jardín botánico, ¿no? Sí, creo que va a cambiar. Va a cambiar mucho. Estará ambientado en el espacio. Bueno, tanto no sabía. Y lo van a editar. No voy a decir que lo va a editar porque eso no sé si... Creo que no le importará, pero por si acaso no lo digo. El caso es que va a editarlo con una editorial y le ha cambiado la temática por completo. Va a ser algo espacial. Así que sobreproducir un prototipo en ese aspecto, pues a lo mejor no es lo mejor. Es cierto que los prototipos tienen que tener algo de bonito, ¿no? Para que la gente se quiera sentar a jugarlos. Pero hay excesos. Voy a hablar del primer prototipo que hice y con el cual me empecé a meter en todo el mundo de los juegos de mesa. Es el Paradox Dreams. Y recuerdo el primer batacazo que me pegué con Paradox Dreams fue con Paco, en Burgos. Yo venía de haber enseñado el juego a los chicos de Pembroke Games. Le había enseñado ese y otros 4 más. No es normal. Y entonces me dijeron que les encantó ese, ¿no? Les llamó mucho la atención, pero era un juego que, bueno, tenía muchísimos componentes. Y entonces dije, pues me empecé a meter con ello. Y me dijo, ay, se me ha ido el nombre de esta muchacha, me va a matar. La de mi saquito de huesos. Beatriz Grifol. Beatriz. Lo siento, Beatriz, si me escuchas, perdona, porque a través de ella me enteré de que Paco iba a ir a Burgos, iba a estar una tarde, y entonces pues daba la oportunidad de que fuésemos a enseñar prototipos que él los iba a probar. Así que voy allí yo, desde Nájera a Burgos hay 1 horita más o menos,
por una nacional. Así que voy para allá y allí me encuentro con Paco. Probamos primero un prototipo de... Estoy fatal con los nombres hoy, me va a matar todo el mundo. Tranquilo, Camino. Yo no me acuerdo de ningún nombre. Si no me lo apunto antes... el de Pablo me acuerdo porque lo tengo escrito ahí, si no tampoco. Sí, sale en la pantalla. Sí. Eso es. Bueno, ¿sabéis? Este juego lo ha sacado un chico, Daniel o David, ahora no recuerdo, que es un juego Industrial de Board una Game. Empresa. Ese. Sí. Joder, Daniel Gordon. ¿Me has leído la mente o qué? Sí. Es mi especialidad. Daniel Gordon, sí. Con acento, perdón. Sí, pues estuvimos los dos. Empezó probando el suyo y luego probé el mío. Y según acaba Daniel, me pongo yo a desplegar mi juego. Empiezo a poner un montón de gemas de colores, un montón de losetas, empiezo a sacar cartas para un lado, sacar cartas para el otro. Y según lo ve, dice, ¿este qué tipo de juego es? Digo, no es un juego familiar y tal. Y dice, demasiados componentes. Digo, esto tienes que cortar por ahí. Pero bueno, pon, que vamos a jugar vamos a hacer una ronda. Y según jugamos la ronda, pues el juego fallaba por todos los lados. Era muy caótico, demasiados componentes. Y ahí aprendí que pasarte con un juego en sobreprototiparlo, ¿no? Muchísimos componentes, a veces no es un acierto. Sobre todo si no va acorde con las mecánicas o el público al que lo vas a enfocar. El juego ese, yo que lo vi, me parecía flipante. O sea, tenía un montón de meeples en 3D, impresos en 3D. Tenía unos tableros con unos grabados eserianos de cascadas que vuelven a subir. Bueno, era como un sueño, ¿no? Por eso era Paradox Dreams. Tenía ahí un Uroboros, o sea, tenía mil movidas. Vamos, y que todo eran paradojas. Que no tenía. Sí, demasiadas. De hecho, justo ahí en esas... Fue en las... Que además es donde conocí a los dos, en las LES del 19, si no me equivoco. Bueno, pues para esas LES ya había cambiado muchas cosas, porque fue justo ese verano cuando había hablado con Paco. Vino Paco con la rebaja. Sí, pero es que claro, yo lo reduje un montón. Iba a decir reducí, me iba a pegar ya por todos lados. Reduje bastante el juego en lo que luego vio Pablo allí en las LES. Pero a la vez que lo reduje, le dije a los chicos de Primrose si no les importaba hacerme pues unas ilustraciones y un primer prototipo. Y gasté un dinerillo en eso. Y aquí es donde viene el mayor fallo, ¿no? Yo pensaba que lo estaba haciendo bien porque llamaría la atención de la gente que se fuese a sentar. Por ese lado es cierto, mucha gente se sentó simplemente por ver la ilustración de la portada. Pero quizás no era necesario haber invertido eso en un juego que todavía no estaba ajustado mecánicamente. De hecho, hace poco lo pude probar con algunos compis del laboratorio y cuando ves otras perspectivas te das cuenta de que todavía le faltan muchísimas aristas, ¿no? Por pulir. Y cometí ese error de nuevo, porque esto es lo de... Caer en la misma piedra. Eso, es igual que los burros. Pues ahí, también por lo mismo, hablábamos de las prisas y la ilusión. Pues cuando Torre de Bichos quedó entre los 20 primeros en el Dover Kami del año pasado, pues yo dije, ostras, pues si se hace físico, que al final no se hizo, tengo que llevar un prototipo chulo. Así que le dije al gran Aenargón que me hicieran unas ilustraciones. Pedro. Que quedaron chulísimas para todos los demás. Es que como en el laboratorio lo conocen como Aenargón, Pedro Berenguel. Este muchacho hizo unas ilustraciones muy chulas que al final se quedaron en casa, porque no las pude enseñar en ningún sitio. Y no es que me gastara excesivo dinero, pero claro, era un dinero pues que al final no iba a verse amortizado, ¿no? El juego funcionaba bien con las ilustraciones que tenía, pero yo pensé, jolín, ha llegado como finalista, tendré que llevar algo chulo. Y es algo que ya se ha mencionado también por el canal de Telegram, el hecho de hasta qué grado tenemos que pagar por ilustraciones para un prototipo. Pues hasta ninguno. Si lo podemos evitar. Sí, yo... Lo evitamos. Por prototipos, yo que considero que a no ser que no tengas capacidad de hacer nada
ni con elementos robados de internet en alguna plataforma, a no ser que ni con esas te dé para dar, yo que sé, una iconografía un poco clara, porque la ilustración no te hace falta, lo que te hace falta es la iconografía en un prototipo. La ilustración ya vendrá más tarde, es algo secundario, algo que le da bonito. Y a no ser que vayas a hacer una presentación donde vas a intentar venderlo, por así decirlo, yo creo que no te merece la pena. Aquí entra otro punto en el de hasta qué punto tengo que mejorar mis componentes y mis ilustraciones a la hora de presentar este juego a depende qué personas. Yo aquí tengo una opinión un poco discordante con vosotros dos, que es el momento en el que el saqueo de internet de imágenes con derechos no llega para hacer tu proto. Es decir, por ejemplo, pues Aitor Vilches o Paco Gómez aprovechan súper bien las imágenes que encuentran por ahí. Y dices, joder, es que esto ya es producto final. Y dices, no, es que todo esto lo he mangado, he estado borrando por aquí marcas de agua y estaba haciendo no sé qué y tal. Y dices, bueno, vale, pero está tan bien mangado que tú eso se lo das a un ilustrador y básicamente es redibújalo con tu estilo, con lo que sea tal, pero ya está. Pero el problema está, por ejemplo, cuando en un prototipo no eres capaz de hacer esa composición, porque lo que estás planteando no es simplemente una presentación bonita de una información que podría ser 100% textual, como dice Adrián, ¿no? Dices, mira, invéntate una simbología coherente y con eso libras. Y mucha gente ni se va a fijar en la imagen de fondo, porque básicamente la información relevante de las cartas o de los componentes está en la simbología o en los números que hayas utilizado. Pero hay otros prototipos pues que sí que necesitan yo qué sé, pues qué sé yo, unas cartas en una perspectiva que tú no sabes hacer, o alguna cosa de estas en donde sí que igual necesitas la ayuda de alguien que sepa ilustrar, no solamente diseñar. En ese sentido, yo lo que animaría a la gente es, bueno, Carlos ha dicho, ¿cuánto te tienes que gastar como máximo en ilustración en un prototipo? 0. Bueno, pues igual no tiene que ser 0, exactamente 0, pero podría ser, por ejemplo, acordar de antemano con esa persona que sepa ilustrar que no quieres el detalle y que tampoco quieres el tintado, el pintado, ¿vale? Porque muchas veces con el esbozo a mano alzada casi te vale, o tirando unas cuantas líneas bien hechas, y dices, mira, lo que más cuesta en un dibujo es todos los detalles, pero es que con el 10% de lo que tú vas a dibujar ya me vale para que el proto funcione. Entonces, ahí sí que se puede decir, mira, ¿tú qué me puedes hacer en 8 horas de trabajo? Y en 8 horas de trabajo, facturadas a tanta pasta, dices, mira, pues es que en lugar de hacerme unos meeples 3D y no sé qué tal, quiero tener un tablero exactamente diseñado como yo quiero, sin detalle. Simplemente te ponen unas tramas o te ponen un fondo tal cual y está pintado sobre fondo de pergamino y tinta negra, algo que sea resultón, que no sea una cutrada, pero que funcione, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, pues para diseñar algunos tableros o para diseñar algunas... sobre todo se me ocurren más tema de perspectivas, ¿no? Porque si son cajas o son tal, dices, mira, pues está feo, pero lo pongo aquí y ya está. Pues hace falta saber dibujar. Y entonces ahí yo, pues por ejemplo... he notado bastante, perdonad el mini podcast que estoy soltando aquí, pero he notado mucho, por ejemplo, cuando nosotros le pagamos a Íñigo Maestro para hacer Novel Run, él las cartas las dibujó súper pronto, o sea, en 2 días tenía todas las cartas dibujadas. Ahora, luego el coloreado le costó la vida. O sea, porque utilizó una técnica de coloreado súper sofisticada, no sé qué, tal. Entonces, a mí me alucinó el récord de tiempo de hacer el esbozo, y a mí con ese esbozo casi ya me parecía arte final. O sea, es que hay gente que dibuja también que dices, mira, no sé si hay un juego del oeste que no están coloreados los personajes, si es de cartas, no sé si es de Eloy Pujades o qué, pero que con eso ya vale. O sea, que solamente el dibujado sin coloreado
que a un ilustrador o ilustradora le cuesta súper poco, pues igual sí que es planteable. Ese es mi único punto que quería decir. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, pero también hay que tener en cuenta el momento en el que te vas a poner a ilustrar. Sí. Como decía Carlos, si te pones porque me hace ilusión para tener el prototipo bien y resulta que tengo el juego a medias porque le tengo que cambiar luego 20 mecánicas y resulta que todo lo que he hecho lo tengo que tirar al traste porque he cambiado 20 cosas y ya no me vale para nada, pues entonces no. Totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de que el prototipo ya tiene una funcionalidad que, bueno, igual puede cambiar alguna cosa de el estado en el que está, el diseño final, pero se nota que está cerrado y que no tienes que hacer mucho más cambio, entonces pues sí te puedes plantear el hecho de hacer unas ilustraciones mínimas para que eso tenga sentido. Pero para hacer que el prototipo sea funcional, simplemente para ponerlo en la mesa, casi que te vale hasta con un boli. Sí es verdad que cuando lo vas a presentar a otras personas es necesario que tenga un poco de arte y un poco de coherencia porque, a ver, son otras personas las que están haciendo el esfuerzo de sentarse para jugar contigo, que menos que facilitarle el camino a esa ayuda que te están prestando, ¿no? Pero sí, a mí me ha encantado el ejemplo que ha puesto Carlos del París. Sí. O sea, el París era un juego que funcionaba. Y José se dejó la pasta porque impresión en 3D en aquella época era mucho más cara que ahora en hacer esos edificios porque sabía que el juego aguantaba 15, 20 rondas, no una. ¿Vale? Que es un poco lo que a veces nos pasa. Que da el juego 2 rondas en casa con autotesteo y ya dices, bueno, venga, ahora voy a contratar a Pedro Soto. Pues no, igual que el juego aguante unas cuantas partidas, que se rompa, que lo vuelvas a arreglar y tal, ¿no? ¿O por ahí ibas, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que ahí, sí, sobre todo los tempos, ¿no? De en qué estado tienes el juego. Si está en un estado muy temprano y tú crees que no, que eso pasa, es otro fallo que cometemos, ¿no? Pensamos que tenemos ahí hemos inventado la rueda en el mundo lúdico y resulta que todavía seguimos tirando palos. No, tenemos que calcular esos tiempos, ¿no? Y saber en qué momento el juego ya empieza a estar bien redondo. Y estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que claro, luego sí que hay que ponerlo un poco bonito. Para que la gente, lo que decía Adrián, ¿no? Para que la gente que se sienta a jugarlo no vea 3 trazos con un boli, sino que vea algo que está chulo. Entonces, creo que es más importante eso, ¿no? Los tiempos del estado en el que está el juego a la hora de lo que queremos invertir en ilustración. Yo, por ejemplo, Torre de Bichos es cierto que está mucho más cerrado, está más sólido lo que es aunque tiene algún fallito, pero las mecánicas estaban más fundadas que Paradox Dreams, y sin embargo me gasté mucho más en Paradox Dreams que en Torre de Bichos. También es cierto que, pues lo que decíamos antes, la ilusión, ¿no? De decir, creo que tengo algo chulo y lo quiero enseñar ya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son más bien eso los tiempos. Primera parte eliminada. Hay sobreproducción de proto, dependiendo del proto. Claro, si llevas un filler y quieres sobreproducirlo, pues a ver, ¿no? Si son files de cartas, como lo sobreproduces, pues cuidado. Cartas, ¿no? Del tamaño de un cuaderno. O las de el juego este nuevo que ha salido, el Dive, ¿no? Que te viene con unos cartones enormes plastificados. Y yo no encuentro funda para eso. Bueno, vamos al segundo punto, que es más peliagudo, porque aquí sí que puedes meter mucho la pata, ¿no? Y es presentar un prototipo que no está afinado. Y cuando digo presentarlo, digo ya pues a una editorial. Decirle, mira, lo que tengo aquí, que esto es una pasada. Creemos que tenemos un gran juego y en realidad pues a lo mejor todavía no es un gran juego. Puede que lo sea en el futuro, pero ahora no. Y como nunca vamos a tener una segunda oportunidad para una primera impresión, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde cometí yo ese error? Pues hace un par de años Pedro Soto pidió prototipos para la línea 19XX. Y recuerdo que estaba en Vendimias y yo pensé, qué chulo un juego de la línea 19XX. Voy a pensar. Le di vueltas, me salieron 2 ideas y empecé a elaborarlas. Y la escribí. Yo practicando en los ratos libres que tenía en la bodega, me recorté unas cartas, hice mis pruebas. Porque si en Vendimias de vez en cuando tengo momentos libres, cuando no están recogiendo uva todo el día, hay momentos en que estás un poco más tranquilo y entonces pues me empecé a preparar ya con mis ideas, mis primeros bocetos y digo, qué chulo. Digo, nada, pues voy a escribir a Pedro. Le escribo a Pedro,
oye, que tengo 2 ideas para 2 prototipos para un 19XX. Pues envíame los prototipos y tal. Preparé los prototipos en diciembre, los tenía él en casa. Le encantó lo que era la temática de ambos, pero las mecánicas, como podréis comprender, si los pensé en septiembre, octubre y se lo envié en diciembre, todavía no tenía TTS. No estaba tan afinado. No estaban nada afinados. Uno de ellos un poco mejor que el otro no había por dónde cogerlo. Y eso es un fallo, es un error grave. Grave en el sentido de que si no hubiera tenido tanta prisa por enseñarlo, me hubiera dado tiempo a hacerle más pruebas, verle más las costuras con gente que conoce, que sabe de juegos de mesa, no solo conmigo mismo. Y claro, eso puede ser un fallo, ¿no? Mira, fíjate, otra cagada igual hice hace poquito con el prototipo de las pulgas y los perros, ese con el que doy tanto la vara. Pues pensaba que estaba bastante bien y bueno, no estaba mal. Pero después de probar cositas, ahora está acá, lo he cambiado bastante. Pero el prototipo anterior ya lo tenía presentado, lo presenté en prototipos este último, en el Speed Dating, que se hizo el sábado por la mañana. Y bueno, la temática llamó la atención a más que uno, me pidieron el reglamento, pero ahora el juego ha cambiado. Entonces he vuelto a caer en el mismo error. Pensar que tengo algo que todavía no está del todo bien. Y claro, cuando se lo presentas a una editorial, pues no puedes ir con algo a medio gas. Si vas a presentar a una editorial, tiene que ser algo mucho más consistente. No te voy a decir perfecto, porque ya hemos dicho antes que luego las editoriales pueden cambiar muchas cosas, pero sí algo más sólido. Sobre todo a nivel de mecánicas, porque luego ya sabéis, las temáticas pues pueden variar, pero mecánicamente los prototipos que presentemos tienen que ser sólidos. Pueden recibir cambios y van a recibirlos, pero bueno, no hay que cometer el error que he cometido ya 2 o 3 veces de ir rápido porque crees que tienes algo y no, esto hay que tomárselo un poco más en serio, ¿no? Y tenerlo todo más cerradito. Fíjate que yo también me ha pasado exactamente lo mismo, o sea, y de hecho por prototipos me genera cierta ansiedad no llevar nada. Entonces, en cuanto se acerca la fecha, pues cojo el prototipo que tenga más o menos más desarrollado, le pego un sprint y ahí que va. Y entonces, claro, pues lo que pasa es que a veces van cosas que están medio bien y otras pues que no están tan bien, porque en el proceso de desarrollo de los prototipos pues no se pueden acelerar las cosas todo lo que tú quieras, sobre todo si tiras de autotesteo, pues como no hagas solitarios vas jodido. Entonces el asunto es ese, es que son fechas en las que es tan fácil acceder a las editoriales y luego no es tan... en teoría sí que es fácil acceder a las editoriales el resto del año, pero luego en la práctica pues les llegarán miles de prototipos por email y es más difícil que te dediquen un tiempo, que a veces vamos un poco como pollo sin cabeza. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que no hay primeras oportunidades. O sea, cuando ya han visto tu proto y han visto que hace aguas y que tal y que cual, pues no puedes ir al año siguiente a presentarle la versión 2 porque se van a acordar de todo lo que fallaba y ya no les va a encantar. Les puede gustar, incluso pueden valorar la mejora, pero normalmente tiene que haber un flechazo entre el proto y la editorial para que alguien se anime a arriesgar su dinero para llevar a cabo tu idea, ¿no? Entonces, pues ahí estamos yendo a la primera cita con la ropa sucia, oliendo regular y sin haber dormido bien la noche anterior. Entonces dices, bueno, sí, luego el segundo día igual vienes muy arreglado, pero yo me acuerdo del desastre que fuiste, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Y ya hemos pasado a la segunda barrera. El tercer fallo o el tercer error del que hablaremos hoy es querer abarcar mucho. A veces nos vienen muchas ideas, no sé quién para decirlo, pero nos vienen muchas ideas, queremos hacer muchas cosas o queremos meter muchas cosas dentro del juego.
Y a veces el dicho de que menos es más, muchas veces en los juegos de mesa es así. No por tener muchos más elementos o más componentes o más mecánicas ahí todas juntitas, va a ser un mejor juego. Y vuelvo de nuevo a Paradox Dreams. De una de las cosas que me he dado cuenta hace poco es de que tenía algunas ideas chulas, pero todas mezcladas entre sí con otras extras, y eso que ya le había quitado cosas después de que Paco me dijera por aquí no. Todavía veo que tiene demasiadas cosas. Y hay que hacer un ejercicio de concisión y pensar qué es lo que queremos hacer con ese juego. Eso es muy importante que tengamos presente cuando hacemos un prototipo, o es mi opinión, ¿no? Hacia dónde lo queremos enfocar. ¿Lo queremos hacer porque nos gusta y queremos tenerlo en casa y jugarlo con amigos? ¿O lo queremos enfocar a publicarlo? Para estar en casa con amigos, pues cualquier cosa, ya sabéis que cuando pruebas con familia y amigos, pues todo es una maravilla. ¿Tú has hecho esto? ¿Tú has hecho esto? Y cuando te pones a probarlo con TTS, con gente que sabe, te dicen, ¿tú has hecho esto? ¿Tú has hecho esto? Es distinto, ¿no? Hay un matiz, sí. Sí. Y además es un matiz importante, ¿no? Entonces a veces queremos abarcar mucho. En Paradox Dreams, ahora lo tengo un poco apartado porque obviamente no estaba enfocado a que lo cogiera una editorial, por eso, porque tenía muchos fallos y muchos elementos, y voy a intentar trabajar en todavía reducir mucho más. Y aquí viene una de las preguntas que quería hacerte, Pablo, y es si tú ahora te voy a entrevistar ya, tío. Vamos a empezar. Joder, con el novato. No, solo... aquí. Ya te digo. Se va a llamar el micrófono del novato, el que viene a entrevistar. No, solo una pregunta a raíz de esto, ¿no? En alguno de tus prototipos, ¿tú has tenido que reducir algo, ya sean mecánicas o elementos del juego para dejarlos como han quedado luego? Sí. O sea, yo casi siempre estoy en un constante reducir. O sea, me encanta lo que acabas de decir, porque yo tengo un proceso en segundo plano siempre, que es intentar reducir, intentar buscar la mínima esencia de lo que esté haciendo, porque tiempo de complicarlo siempre hay, pero si podemos bajar la barrera de entrada de nuestros prototipos o de nuestros juegos al máximo y sin perder la esencia del juego, siempre lo voy a intentar hacer. Entonces, por ejemplo, en Arqueras de Nantes, al principio pensé en un desarrollo de losetas donde confluían 4 conjuntos diferentes, ¿vale? Ahora mismo en la versión final del juego hay 3 estandartes, 3 regiones del tablero central compuesto por losetas. Está la región roja, que es donde están las montañas, la región verde donde está el monte y la región azul, que es donde está el mar. En la versión original había una cuarta región amarilla donde estaban los campos de trigo y tal, y complicaba bastante pues todas las posibles combinaciones que habían. Incluso el diseño en 2D del tablero se complicaba bastante para que todas las losetas fueran del mismo tamaño. Y luego la semántica entre las cartas de acción de qué puedo hacer para llegar a estos sitios pero no a estos otros y demás, se complicaba mucho y decidí pues nada, amputarle una sección y ver qué pasaba, y el juego mejoró muchísimo. Es decir, muchas veces tienes una idea prometedora. Lo que pasa que, bueno, pues yo no le di muchas vueltas, o sea, los colores del parchís, rojo, verde, azul y amarillo, que son normalmente los colores que tenemos disponibles en la típica tienda de multiprecio donde compras fichitas y donde compras pegatinas para poner a piezas de cartón y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente vienen en packs de 4 colores y por ahí tiré sin ningún tipo de objetivo de diseño, que eso también es otra cosa que me ha gustado. ¿Diseñamos con objetivo o diseñamos al tuntún? Pues bueno, yo en ese caso estaba diseñando un poco al tuntún y me di cuenta de que quitando uno de los colores, el juego empezaba a resonar mucho mejor y empezaba
a funcionar, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, que aguante 3 o 4 rondas sin que dé asco, ¿no? Y entonces Arqueras es la historia de una mutilación. Pero ahora que ya el juego está más o menos terminado y que funciona relativamente bien para lo que yo tenía en mente, ¿vale? Habrá gente que le guste y otra gente que no le guste tanto, pues sí que creo que se puede hacer el camino inverso. Es decir, ahora que ya hay una base robusta, igual sí que me animo a hacer una expansión que recupere ese cuarto color, ese cuarto estandarte de alguna forma. Quizá no de la misma forma que lo tenía antes, pero sí que me veo con ganas como para construir encima de algo que funciona. Lo malo es cuando estás empezando, que tienes algo que todavía no funciona y muchas veces nos da bastante rabia quitar cosas, porque dices, joder, es que he estado trabajando esta mecánica, es muy chula y me parece bastante divertida y que me estás diciendo que la quite, pues no la quiero quitar. Pero bueno, a veces te salen como en las empresas, spin-offs, ¿no? O sea, dices, bueno, este juego no, con esta mecánica no va, pero esta sola mecánica podría dar para un juego sencillo, por ejemplo, o para combinarla con alguna otra que no la tienes en tu juego actual y hacer otra diferente, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en tu Paradox Dreams, el tema del gato de Schrödinger, pues gustaba bastante, ¿no? El tema ese azaroso, de la cajita, de no sé qué, de tal y cual. Igual dices, mira, esto enreda mucho porque la gente está pensando en la cajita y no está haciendo ni caso a las fichas de colores que tienen que ir por el río ese que tenías, la fuente y todo lo demás. Dices, bueno, pues como esto mete ruido, lo saco, pero al sacarlo no lo saco a la basura, lo saco a otra balda donde pueden hacer un nuevo juego, ¿no? Sí, se lo pasé a Ferran. Ah, bien. No, que va, Ferran está haciendo un juego muy chulo, sí, de deducción. Y es cierto lo que dices, porque cuando estuve en las LES, la mecánica del gato de Schrödinger, lo de meter el dado con las caras de gato vivo o muerto dentro de una caja y darle vueltas, era una de las cosas que más gustaba. Y sin embargo era una mecánica pues totalmente azarosa, era una apuesta al 50% sin más. Que puedes hacerla al final de la ronda, tirar el dado y ya está. Sin embargo, es cierto que el que la suerte ya estaba echada le daba una impronta muy chula al juego, pero sí que desviaba de lo que realmente era el juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, se está trabajando o estoy trabajando, por lo menos mentalmente, en cómo qué aprovechar de ese juego y qué quitar. Y ya he quitado cosas que me gustaban, porque el efecto mariposa que tenía ahí, porque eran más cosas las que tenía, el efecto mariposa con eventos que salían cada ronda, bueno, eso era una locura. Y sin embargo es cierto que, aunque nos esforcemos mucho, hay algunos juegos que salen con alguna tara, porque no han tenido eso en cuenta. Y ahí, Mefi, Adrián, sí que podrás echarnos una mano. ¿Tú te has encontrado con algún juego en el que crees que todavía les faltaba un pulido? No. Que... Ninguno. Bueno. Charterstone. Bueno, tú lo has dicho uno, por ejemplo. Ese podría ser uno. Pero hay uno que es muy claro, que yo casi lo quemo literalmente. Es el Cray Havoc. Cray Havoc es un juego de enfrentamiento que en realidad es un juego de mayorías con eliminación de peones de otras personas, pero sobreproducido con miniaturas y con unas mecánicas que no hay por dónde cogerlas. O sea, las mecánicas en sí, el planteamiento es bueno, pero la ejecución es mala. Muy, muy mala, pero malísima. Y qué duro. No, ese es un juego que realmente el planteamiento que tiene está muy bien, porque ofrece una simetría entre los jugadores a la hora de jugar para estas mayorías de una forma muy diferente, pero todo lo que hace, la forma en la que tienes de jugar es como, con lo mismo podías haber jugado bien y has metido mecánicas que no tienen coherencia o que hacen que haya un montón de incongruencias durante la partida, un montón de cosas sin sentido y que te sacan directamente de lo que estás haciendo. Y no sé si es porque ese juego realmente vino de, bueno, estamos haciendo un bosque que son manzanas y peras y lo quisieron meter con la temática espacial y ha cambiado todo y entonces ha perdido esa esencia, ¿no? Que puede ser, no lo sé. Pero las mecánicas, pues de ese juego, por ejemplo, pues les faltan un pulidito. También puedo hablar del Terraforming Mars, es uno de mis juegos favoritos. Pero también
les falta una vueltita a la hora del control de las cartas que tienen. Es un juego de gestión de cartas, básicamente, tiene más elementos, pero se basa en la gestión de las cartas y tiene tantas cartas que debería haberse ideado un sistema para la aparición de estas cartas, ¿no? Por así decirlo. Es un sistema que en juegos posteriores del estilo se ha refinado y que a este, por ejemplo, le falta. Te pueden salir cartas que hasta el final de la partida no te hacen falta al principio. Y cartas que no te valen al final de la partida, solamente te valen al principio y no te salen hasta el final de la partida, ¿no? Por ejemplo. Cosas así. Sí, prepararlo por eras y cosas así, ¿no? Sí, otros elementos se podían hacer cosas. Y bueno, en realidad hay muchos juegos que salen así. No me gusta meterme tampoco con juegos de la Tierra, pero me pasa que los juegos donde más, no voy a dar nombre de ninguno, pero donde más carencias suelo ver son en los juegos de aquí. De los juegos que sacamos aquí hay muchos que parece que están sacados con prisas, vamos a sacarlo porque mira, tenemos un juego y lo vamos a sacar, y muchos de ellos pues tienen, por ejemplo, modalidades a 2 que no funcionan, duraciones de partidas que quizás no están bien testeadas, elementos que se han puesto por, a veces no solamente mecánicas, sino quizás aspectos finales, ¿no? Como pueden ser la iconografía utilizada u otros elementos, o los componentes utilizados. Y eso yo creo, lo he visto más aquí, pero también se debe a que el producto extranjero que llega aquí es el que ha pasado el filtro en su país correspondiente. Eso iba a decir. Y aquí, y aquí pues tenemos todo, ¿no? Y no quiere decir que sean juegos malos, ¿eh? Estoy diciendo que hay juegos que les falta una vueltita. Hay juegos así en todos los lugares, no solamente aquí. Pero aquí vemos más, yo veo más de aquí por eso mismo. Eso me recuerda un poco a cuando la gente dice, no, es que la música de los 70, de los 80 o de los 90 era mejor. Y dices, hombre, porque lo único que ha llegado hasta el 2021 es lo bueno, porque claro. En los 70 había morralla para aburrir. Lo que pasa que es eso, ¿no? Lo que se guarda es lo bueno. Entonces, cuidado con entender lo que ha dicho Adrián desde un punto de vista de no, aquí se hace las cosas mal y lo de fuera siempre es lo mejor, sino todo lo contrario. Lo de fuera solamente nos llega lo que ya está muy testeado, muy trabajado. Incluso a veces se hacen reediciones de juegos extranjeros aquí donde se corrigen fallos que tenían las ediciones originales en alemán, por ejemplo, o cosas así. Dices, no, es que había un lío con los colores y de repente lo ha traído De Beer y lo han arreglado, o han hecho no sé qué, o lo ha traído cualquier otra y lo han puesto bien, ¿no? Entonces sí que es normal que como estamos mucho más cerca del suelo aquí, pues veamos también eso, ¿no? Y sí que yo, a mí coincido totalmente con Adrián la sensación de que vamos todos como con un poquito de prisa. O sea, como que siempre las campañas de Kickstarter son como justo en cuanto ya esté medio bien la cosa, salgo y bueno, ya haremos una actualización del manual si hace falta, o ya corregiremos algún detallito gráfico o tal. Entonces, bueno, pues no sé, alguien te está persiguiendo con una pistola para sacar el juego. En mi caso, de decir que sí, que no era una pistola, pero sí era una subvención, ¿vale? Entonces las subvenciones tienen unos Estaba ahí tiempos, la espada de Damocles, unas armas de doble filo, ¿no? Y si no cumples tiempos, pues tienes que devolver la pasta, ¿no? Entonces, así ha salido, ya lo he dicho 1000 veces, pero así ha salido el manual de Moon como salió. Y bueno, pues en Arqueras no ha habido ni expansión ni nada por el estilo porque no ha dado tiempo. Y a veces, pues sí que vamos con un poquito de prisa. Y a los que estamos, a los chicos, chicas del laboratorio que estéis escuchando esto, no significa que cojamos eso como idea, ¿eh? Es lo que no queremos hacer, no queremos sacar nada a medias. Aunque hayan sido publicados y algunos hayan tenido más o menos éxito, nos interesa que las cosas salgan bien, que por lo menos nosotros hagamos bien las cosas, con los cuantos menos errores mejor, y los errores localizarlos antes de que eso ya esté en las casas de la gente, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí no queda demasiado que... Bueno, por errores sí, hay muchos más que contar, míos y de otros, pero creo que por aquí más o menos estamos bien. Tan solo decir que si queremos ser expertos en juegos de mesa, voy a citar una frase que me gusta mucho de Niels Bohr, fue un físico danés. Decía que un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Así que convertirnos en expertos
en los juegos de mesa nos va a llevar mucho tiempo. No queremos llegar a ser expertos, pero sí queremos hacer las cosas lo mejor posible, dejarnos llevar por la gente que sabe, y los que sabemos menos y cometemos errores, pues que no cometáis los mismos errores que cometemos nosotros. No se puede cerrar mejor el programa, Pablo, ya está. Eso es, vaya broche de cierre. No sé, Adrián, ¿a ti qué te ha parecido la sección? Pero a mí me parece que hay carrete para rato, ¿no? Porque de errores tenemos un buen recopilatorio entre los tres que estamos aquí, y más que nos pueden llegar por parte de la audiencia. Es decir, normalmente nuestra audiencia es gente que está diseñando y que muy probablemente pues la haya cagado big time, la haya liado en alguna de las cosas que hemos mencionado aquí y en otras, ¿no? Entonces, si le queréis mandar al escritorio de Carlos, al escritorio del novato, como se llama él, que ya veis que novato no es, porque se nos ha escapado vivo lo de cohetes, no lo hemos mencionado, pero ya tiene su juego publicado y es un juego que merece muchísimo la pena. Está en mi wishlist total. En cuanto saque un rato para ir a una tienda de juegos, me lo voy a pillar seguro. Y bueno, él así mismo se llama Novato, pero ya veis que está dándole mucha caña. Pues lo que quería decir es que si le mandáis a Carlos o escribís al canal o por nuestras redes sociales algunas ideas que pueda él mencionar en su sección, pues yo creo que él ya tiene unas cuantas apuntadas y va a venir aquí más veces, pero también puede estar chulo, ¿no? Que la gente entone el mea culpa, que sea más que el escritorio del novato, sea el confesionario de los novatos, ¿no? Eso está bien. Pero que yo creo que es una sección muy, muy, muy recomendable, porque todos estamos liándola igual, ¿no? Lo de caer en la misma piedra. También antes has comentado que pues la mítica cita de si hemos visto más lejos es porque vamos a hombros de gigantes o similar. Que por cierto, hay un Nobel de física que es un poco capullo, que la refraseó y dijo: si he visto más lejos es porque estaba rodeado de enanos. Muy pasivo-agresivo. Hombre, que si tienes un Nobel colgado en el cuello, puedes permitirte ser tan gallo, ¿no? Pero Murray Gell-Mann, físico y premio Nobel 69, soltó esa perla, y a mí me parece también bastante macarra, pero la traemos al podcast porque estamos aquí medio de cachondeo. Lo dicho, mil gracias, porque los 3 primeros errores que has traído son 3 hits. Los hemos cometido todos, yo creo. Quizá en diferente grado, pero sí que nos hemos pasado, si no de dinero, pues sí de tiempo, sobreproduciendo protos, con el ansia viva de enseñar cualquier cosa que teníamos. ¡El ansia! Y bueno, pues es un poco de agradecer. Hacemos casi hasta terapia de grupo contigo, Carlos. Bueno. A ver ahora que van a arder las redes. Yo me equivoqué en esto, yo en lo otro. Oye, pues eso no sería malo, porque así ya sabemos que el laboratorio de juegos durará otros 5 o 6 años. Lo que hablábamos antes, retroalimentación. Exacto, aquí de un programa salen 7. Bueno, de momento sale el de cohetes, ¿eh? Te queremos como autor que viene a ser entrevistado, entrevista estándar TM de tu lanzamiento no inminente, sino que ya ha sido publicado, ¿no? Sí. Quedamos otro día, yo creo, para no alargarnos, pero bueno, si quieres comentar en un par de minutillos pues de qué va el juego y poner los dientes largos a la gente que escuche la sección, pues genial. Bueno, como son los del laboratorio, muchos ya conocerán parte del juego o las mecánicas básicas, pero en definitiva es un juego que estaba enfocado a pues para que los chavales practiquen matemáticas, pero que además incentive a las ganas de aprender. Por eso cada una de las cartas pues tiene diferentes datos curiosos, son detalles sobre los números que pueden incentivar a que el niño o el adulto quiera saber más.
Y básicamente son operaciones matemáticas. Pues yo tengo unas cuantas cartas con unos números y tengo que hacer cuantas más operaciones mejor. Porque eso sí, en este juego se premia cuántas operaciones puedo hacer. Yo puedo llegar al 6 con un 3 más 3, o con un 5 por 2, 10, un 2 más 2, 4 y un 10 menos 4, 6, ¿no? Pues eso es lo que se premia en este juego. Hay distintos modos distintas formas de jugar, más fáciles, más difíciles. Hay la versión más básica, pues es solo para sumas y restas, para los niños más pequeños, con números más bajos. Y bueno, en definitiva, yo creo que es un juego que el Troquel le ha puesto mucho cariño. La verdad es que ha quedado un producto, bajo mi opinión, muy bonito estéticamente. Pedro ha hecho un trabajo brutal de ilustración. Pedro Alberto, ¿no? Sí, Pedro. Es que ya me lío. Digo solo Pedro porque no sé si decir Pedro Alberto, Pedro Antonio. Claro, digo, ya no sé cómo llamarle, pero Pedro para todos, para los amigos. Y Pedro Alberto es como suele firmar. Ha hecho un trabajo maravilloso. Y luego, bueno, mecánicamente, pues al final son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero con ese arte y con la temática de los cohetes y de ir de planeta en planeta, pues a los niños les gusta, ¿no? Y yo creo que como producto educativo ha quedado muy chulo. O sea, ya las opiniones vendrán de quienes lo jueguen, porque yo no puedo ser objetivo en ese aspecto. Bueno, ¿esto es el escritorio del novato o el escritorio del humilde? Porque ha puesto bien al ilustrador, a la editorial, pero no ha puesto tan bien a las mecánicas. Yo el juego, o sea, al principio, pues como le he oído a Carlos contarlo muchas veces, decía, joder, pues es un juego bonito, es un juego educativo, pero igual no es un juego divertido. Hasta que he visto partidas y he dicho, joder, es que esto es un juego divertido. O sea, lo cuentas ahí como, no, pues haces sumas, restas y digo, yo no quiero... No me vendo bien. Eso es, elevator pitch. Tienes que hablar con Nuria Casellas. Tienes que contar, o sea, para mí, si tuviera que venderlo en 10 segundos, es el código secreto 13 más 4 al revés. O sea, en el código secreto 13 más 4 es un juego de matemáticas donde tienes que usar el mínimo de dados para que te queden dados para seguir avanzando por el museo donde estás haciendo un robo. Y en tu caso es todo lo contrario. Tienes que hacer el máximo de operaciones para llegar a un número. En lugar de llegar 7 por 2, pues 14, pues tienes que remover Roma con Santiago para llegar al 14 usando un montón de cartas que tengas por ahí. Y a veces, pues eso también tiene mucha más gracia que intentar simplemente reducir, ¿no? Porque es fomentar el uso del cálculo mental, pero también de la creatividad matemática, como quien dice, de hacer ahí, a ver cómo consigo un 3 con más cartas que simplemente teniendo la carta del 3, ¿no? Y ahí está la gracia, y de hecho cuando lo enseñaste con Elige un juego, pues se veía que los chavales le daban muchas vueltas y que Javi pues menos, ¿no? Entonces los adultos a veces no ganamos contra niños porque pues ellos a veces tienen como más pensamiento lateral o más ganas de enredar o más energía vital todavía. Y nosotros queremos llegar a la solución y ya está. Y entonces, bueno, a mí me parece que además de todo lo que has comentado, tiene una mecánica mucho más interesante que lo que suena, así contado, de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sino que es una forma de buscar con cálculo mental cierta creatividad para buscar los números que están en la mesa. Además hay pues también algo de estrategia a la hora de elegir a qué número vas a ir. No sé, tiene muchas cosas. Y luego la baraja es acojonante porque está llena, perdonad las palabrotas, porque está llena de trivia. O sea, está llena de datos triviales, pero que te quedas con ellos porque estás mirando el 37 y resulta que te dice, pues son las formas que se pueden no sé qué tal. Luego además te dice el símbolo que tiene ese peso atómico, las cartas de los planetas y del Sol, te viene pues la distancia, te viene su diámetro, te viene su no sé qué, te vienen 1000 movidas que al final tú estás jugando con los numeritos y resulta que por la tontería acabas de aprender un montón de datos que luego te van a venir bien para otras cosas, ¿no? Entonces, a mí, como juego educativo, o sea, yo he estado recomendando muchas veces el código secreto 13 más 4 de ABA, porque me parece que para segundo o tercero de primaria está súper bien para que enreden con cálculo mental, pero creo que ya me paso a cohetes, ¿eh? Bueno, estás contratado, ¿eh? Ya te enviaré el sobre.
No, tenemos que quedar para que me lo firmes, eso sí. Bien, bien. Sí, te lo devuelvo. Te devuelvo la firma. Pues yo creo que poco más. Hasta aquí este programa de Laboratorio de Juegos. Nos vemos la semana que viene y en futuros programas con Carlos también. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.